Estaba de pie en la ducha, dejando que el agua fría golpeara mi pecho, cuando me di cuenta de que tenía más miedo de ir a trabajar que de morir allí. Esa era mi vida normal en aquel entonces. Días de 12 horas en una oficina de cristal, correos electrónicos a medianoche, una opresión en el pecho que fingía que no era nada. Llegaba a casa, me aflojaba la corbata, me sentaba en el borde de la cama y miraba la pared como alguien que espera permiso para desaparecer. Mi esposa se dio cuenta antes que yo. Siempre lo hacía. Me observaba moverme más lento cada semana, con los hombros caídos, los ojos apagados, como si el hombre con el que se había casado se estuviera apagando poco a poco. Una noche, mientras me frotaba las sienes en la mesa de la cocina, se sentó frente a mí y dijo algo que sentí como un salvavidas. Dijo que podía renunciar. No más trabajo. No más fingir. Podía quedarme en casa, sanar, respirar, estar a salvo. Mi pecho realmente se aflojó cuando lo dijo. Me reí de alivio y le dije que no sabía cómo había tenido tanta suerte. Entonces ella añadió la condición. Dijo que no quería un marido roto sentado por la casa sin hacer nada. Dijo que si iba a quedarme en casa, quería algo diferente. Su voz era calmada, firme, casi gentil. Me reí de nuevo, pensando que estaba bromeando, esperando el remate, pero ella no sonrió. Solo me miró como si hubiera estado ensayando ese momento durante años. Se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja: «Quiero ver quién eres realmente». La habitación se quedó en silencio. Sentí esa vieja opresión familiar en el estómago, la que había pasado toda mi vida adulta evitando. Antes de que pudiera responder, se levantó y caminó hacia el dormitorio. La puerta ya estaba abierta. Colgando en el interior de ella había un vestido rosa suave, perfectamente planchado. Esperando. Se me secó la boca. Le pregunté de qué estaba hablando. Mi voz sonaba delgada, como si no me perteneciera. Ella no respondió de inmediato. Tomó su tablet del mesita de noche, la desbloqueó y giró la pantalla hacia mí. En ella había una imagen que no había visto en años. Una imagen que pensaba que había enterrado para siempre. Y en ese momento, entendí algo terrorífico. Esto no era una broma. No era algo nuevo. Ella lo había sabido mucho antes de que yo estuviera listo para admitirlo en voz alta. No podía dejar de mirar la imagen. Mi propio rostro apenas reconocible, enmarcado por una peluca rubia barata, ojos bajos, boca ligeramente abierta, como si acabara de decir algo que no podía retractar. Recuerdo ese momento claramente porque tomé esa foto en un ataque de pánico hace años, solo en una habitación de hotel durante un viaje de trabajo. Había empacado la peluca, una camiseta suave y un par de bragas que había robado de una tienda una vez y nunca usado. No estaba orgulloso de ello. Era desordenado, asustado, silencioso, pero se sentía como respirar después de haber estado conteniendo el aire durante años. Pensé que lo había borrado todo al día siguiente, vacié la carpeta, limpié el teléfono. Recuerdo incluso haber eliminado los metadatos porque tenía tanto miedo. Pero cometí un error. Guardé la foto en una carpeta que pensé que nadie revisaría nunca, profunda dentro de un viejo disco duro etiquetado como Impuestos 2014. Y de alguna manera ella la había encontrado. No recientemente. No la semana pasada, hace años. La vi la semana después de que me propusieras matrimonio, dijo en voz baja. Su voz no subió. No acusó ni se enfadó. Era terrorífico lo calmada que estaba. No fría, solo confiada, como alguien que había esperado mucho tiempo para decir la verdad. Abrí el archivo por accidente, pero lo guardé. Y te vi seguir fingiendo. Me sentí enfermo, como si algo dentro de mí estuviera siendo sacado a la luz delante de ella, y yo era demasiado lento para detenerlo. Me ardían las orejas. Me dolía el pecho de esa vieja forma familiar. Pero debajo del pánico, había algo más. Algo más silencioso. Alivio. Lo sabías, susurré. Ella asintió. Y me casé contigo de todos modos. No buscaba a alguien perfecto. Solo no quería pasar mi vida con alguien que se escondía de sí mismo. Me senté bruscamente, como si mis rodillas hubieran dejado de funcionar. Quería defenderme. Quería explicar, decir que era joven, confundido, asustado, que no significaba nada, que era solo una fase, que no tenía nada que ver con ella o con nosotros. Pero todas esas palabras se sentían huecas en mi boca. Porque incluso ahora, sentado allí con una camisa limpia, fingiendo ser un hombre que nunca había usado un vestido, sabía que no eran ciertas. Ella se arrodilló a mi lado, dejó la tablet en la cama y me miró directamente a los ojos. No quiero al hombre que finge ser. Quiero la versión de ti que siempre has tenido demasiado miedo de mostrar. No sabía si llorar, huir o agradecerle. Y entonces dijo las palabras: no lo olvidaré nunca. No tienes que esconderte más, pero si te quedas, te conviertes en ella.
A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. No oí sus movimientos habituales. Ni platos chocando, ni secador de pelo, ni siquiera el suave crujido de los tablones del pasillo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. O tal vez yo lo había hecho. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, mirando el techo, esperando que todo hubiera sido una especie de sueño extraño. Pero entonces vi la bolsa en mi mesita de noche. Era blanca con asas doradas, del tipo que obtienes en una boutique de lujo. Dentro había una navaja nueva, una botella de aceite corporal perfumado, loción sin aroma y una toalla plegada con bordes cosidos en rosa. No había nota, ni instrucciones, pero sabía exactamente qué era esto. Me estaba dando una lección. El baño ya estaba empañado cuando entré. Ella había corrido la ducha para mí. El vapor se enroscaba contra el espejo como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. La navaja brillaba en el borde del lavabo. Mi mano se detuvo sobre ella demasiado tiempo, el corazón latiendo como si estuviera a punto de cometer un delito. Pensé que podría vomitar o llorar o huir. Entonces su voz flotó desde la puerta. «Si vas a quedarte en casa», dijo suavemente, «deberías sentirte limpia». No me giré. No podía, pero asentí. Entré en el agua. Estaba cálida, casi demasiado cálida. El vapor me envolvió como una segunda piel, y mi mano tembló al tomar la navaja. Empecé por las piernas. El vello se desprendía en caminos largos y suaves, revelando una piel pálida que no había visto realmente en años. Luego los brazos, el pecho, el estómago, incluso las axilas. Ella no dijo una palabra, solo se quedó en la puerta con una taza de té en las manos, sorbiendo lentamente como si esto fuera lo más natural del mundo. Cuanto más me afeitaba, más ligero me sentía y más pesado. Dos sensaciones a la vez, como si estuviera pelando algo viejo, algo que una vez me había protegido. Cuando salí de la ducha, me sentí expuesto de una manera que no podía explicar. Ella me entregó la loción sin una palabra. Me la unté lentamente, piernas, brazos, pecho, tratando de no temblar. Mi piel se sentía nueva, como si nunca la hubiera tocado antes. Entonces ella caminó hacia el cajón y abrió el inferior. Sacó un par de bragas suaves plegadas. Lavanda pálido con bordes de encaje, no vulgares, solo delicadas, personales. «Estas son mías», dijo, colocándolas en la cama. «Te ganarás las tuyas propias». No pude respirar por un segundo, pero obedecí. La tela se adhería a mis caderas como un susurro. Me senté en el borde de la cama, abrumado por lo ligeras que se sentían y lo pesado que tenía el corazón. No la miré. No podía. Pero entonces sentí su mano en mi hombro. Se inclinó cerca, su aliento cálido contra mi oreja y lo dijo tan suavemente que casi pensé que lo había imaginado. «Así está mejor. Mi linda trofeo merece brillar». Y en ese momento, no sabía si le pertenecía a ella o si acababa de llegar por fin a casa conmigo mismo. A la mañana siguiente, no me desperté con una alarma. De todos modos no había dormido mucho. En cambio, oí el leve sonido de cajones abriéndose, perchas rozando en el armario, pasos suaves y el delicado crujido de tela al desplegarse. Cuando abrí la puerta del dormitorio, ella ya estaba esperando en la sala. Calmada, serena, una taza de café en una mano, y en el sofá a su lado estaba el primer atuendo. No dijo buenos días. Solo hizo un gesto. Falda de línea A, blusa sencilla, medias. «Ve a cambiarte». Abrí la boca, pero no salieron palabras. Creo que una parte de mí aún esperaba que esto se desvaneciera. Que ayer había sido un momento psicológico intenso que podíamos superar. Pero la forma en que me miró, tranquila, expectante, completamente imperturbable, me di cuenta de que eso no iba a pasar. Tomé la ropa con ambas manos. Eran más suaves de lo que esperaba. La blusa era de marfil pálido con pequeños botones de perla. La falda, un azul marino delicado que caía hasta la rodilla. Y las medias, no había tocado nada así desde la universidad, cuando me encerraba en el baño con el corazón acelerado como un ladrón. Ahora caminaba hacia mi propio dormitorio, temblando, sabiendo que ella me observaba. Cada día después de eso, ella elegía lo que me ponía. No tenía voz ni voto. A veces eran pasteles. A veces blancos nítidos o lilas. Siempre suaves, siempre moldeados para recordarme lo que me estaba convirtiendo. Nunca elegía nada llamativo. Sin corsés, sin tacones altos todavía, solo lo suficiente para hacerlo real. Lo suficiente para borrar la línea entre fingir y convertirse. Y cada mañana se quedaba justo fuera de la puerta mientras me vestía. A veces asomaba la cabeza y ajustaba algo, enderezaba la blusa, alisaba la cintura, inclinaba mi barbilla en el espejo.
Estás encorvándote de nuevo, decía una mañana. Espalda recta, hombros relajados. Femenino no significa invisible. Más tarde esa semana, corrigió mi forma de caminar, me dijo que diera pasos más cortos. No se trata de balancear las caderas, se trata de gracia. Y cuando me frustraba, me avergonzaba, me sonrojaba de vergüenza, ella solo ladeaba la cabeza y decía cosas como: «Ya no eres mi marido. Eres mi esposa. Compórtate como tal». La primera vez que lo dijo, me quedé paralizado. No porque no lo creyera, sino porque una parte de mí sí lo hacía. Cada noche, cuando me desvestía, miraba mi reflejo un poco más tiempo. Mi piel parecía más suave. Mi postura era sutilmente diferente. Incluso mis manos, con la loción suave que ella insistía en que usara, no parecían las de ella, pero tampoco las mías. Solía evitar los espejos. Ahora no podía dejar de mirar. No porque me gustara lo que veía, sino porque no lo reconocía. Y en algún lugar profundo en mi pecho, sentía un destello de algo aún más aterrador que la vergüenza. Curiosidad. No sé por qué subí al coche. Tal vez fue obediencia. Tal vez agotamiento. O tal vez, y esta era la parte que no podía admitir, tal vez tenía curiosidad por lo que haría a continuación. Ella no me dijo a dónde íbamos. Solo me entregó una sudadera suave, de un rosa pálido, recortada a la cintura, y me dijo que me espolvoreara los brazos para reducir el brillo. Dudé, pero ella observó hasta que lo hice. Sin peluca hoy, dijo. Solo tú. Limpia, femenina, suave. Casi le pregunté si podía quedarme en casa. No lo hice. Mis jeans eran ajustados, mis zapatos blancos de slip-on, nada extremo. Pero con mis brazos suaves, el brillo suave que me puso en los labios y el leve aroma floral de la loción, ya me sentía como si estuviera entrando en un mundo al que no pertenecía. El viaje en coche fue silencioso. Seguía mirando mis manos, ahora sin vello, uñas limadas pulcramente, mis muslos apretados de una forma más cuidadosa que casual. Cuando nos detuvimos en el centro comercial, pensé que tal vez solo necesitaba algo de una tienda, pero entonces apagó el motor y me miró con esa misma sonrisa calmada. Vamos, dijo. Te sentirás mejor después. La seguí. No me di cuenta de dónde estábamos hasta que vi el letrero rosa. Sunshine Nails, se aceptan clientes sin cita. Me quedé paralizado. Mi corazón latía con fuerza. Ella lo notó. No tienes que hablar, susurró. Solo siéntate y deja que te cuiden. Antes de que pudiera responder, ya estábamos dentro. El olor a acetona, lavanda y aceites calientes de piedra me envolvió como una segunda piel. Música suave sonaba por encima. La recepcionista levantó la vista y sonrió. Mi esposa caminó directamente al mostrador y dijo: «Puntas francesas, rosa claro. Es tímido, pero me lo agradecerá después». Él. Vi que la técnica de uñas me miró, luego mis brazos, mis labios, mi postura. No se inmutó. Solo sonrió, amable y comprensiva. «Por aquí, cariño», dijo, señalando la silla. Mis mejillas ardían. El proceso duró 20 minutos. Limó mis uñas con cuidado, sostuvo suavemente cada dedo mientras pintaba. No podía levantar la vista. Cada pincelada se sentía como un paso lejos de quien solía ser. Mi esposa observaba desde el sofá de espera, piernas cruzadas, navegando en su teléfono como si esto fuera completamente normal. Y tal vez para ella lo era. Después, al salir al sol, ella tomó mi mano. Dudé, pero dejé que la sostuviera. Pasó el pulgar por el borde de mis nuevas uñas rosas y sonrió. «Ahora no puedes esconderlo», dijo, «incluso si quisieras». No dije nada durante mucho tiempo. Pero más tarde esa noche, mientras ella se cepillaba el cabello en el tocador, hice la pregunta que había estado resonando en mi cabeza desde que salimos del salón. «¿Hasta dónde va esto?» Ella encontró mis ojos en el espejo. «Hasta que vea a la mujer», dijo, «que siempre ha sido». Y la parte más aterradora no fue su respuesta. Fue cuánto de mí ya le creía. Era un sábado tranquilo. Sin amenazas, sin burlas, sin discursos, solo una pequeña caja blanca en la mesa. Cuando bajé a desayunar, mi esposa estaba sentada frente a mí, untando mantequilla en una tostada como si nada fuera diferente, pero sus ojos se dirigieron hacia la caja. La miré, temiendo preguntar. Finalmente, ella levantó la vista y dijo: «Ábrela». Dentro había una peluca rubia, rizos suaves, hasta los hombros, limpia, peinada, esperando. Debajo, una pequeña botella de cristal de perfume, y bajo eso, un solo collar de perlas dispuesto como una línea que no estaba seguro de poder cruzar. La miré. «Esta noche», dijo, doblando su servilleta, «me acompañarás a cenar como mi esposa».
No respondí, no porque no la oyera, sino porque ya no sabía quién era. No estaba listo. No era ella. Pero la peluca estaba allí como una promesa o un desafío. No me dio tiempo a discutir, solo se levantó, me besó la mejilla y dijo, «Tienes unas horas para prepararte. No llegues tarde». El resto del día pasó en cámara lenta. Me afeité de nuevo, más de cerca esta vez. Me dio una crema especial que hacía que mi piel pareciera casi vidriosa bajo la luz. Intenté evitar el espejo, pero seguía captando vistazos de mi pecho, ahora suave, mis piernas, ahora frágiles en su vulnerabilidad desnuda. Cuando finalmente saqué la peluca de la caja, mis manos temblaban. Olía levemente a rosas. Me la puse, la ajusté, y por un largo momento, no pude moverme. Luego vino el maquillaje. Nada dramático, solo tonos suaves. Ella me guió, me corrigió, tomó el control cuando torpeé. Su toque era gentil, pero su voz no pedía. Luego la ropa, un sencillo vestido envolvente azul marino justo por encima de la rodilla con un cinturón de satén que ceñía mi cintura. Medias, zapatos planos. El collar de perlas se cerró alrededor de mi cuello con un suave clic que sonó más fuerte de lo que debería. Y así, de repente, era su esposa. El viaje en coche fue silencioso, excepto por el suave zumbido de los neumáticos en el asfalto. Ella conducía con una mano, descansando la otra ligeramente en mi pierna. Cada vez que pensaba en echarme atrás, ella solo apretaba suavemente. No con fuerza, solo presente. El restaurante no era elegante. Un pequeño lugar italiano con iluminación cálida y cabinas de madera oscura. Pero en el segundo en que entramos, lo sentí. Miradas. La camarera se acercó, sonrió cortésmente y dijo, «Mesa para 2 damas». Mi corazón se detuvo. No la corregí. Mi esposa tampoco. Nos sentamos en una cabina junto a la ventana. Ella pidió vino. Mantuve mis manos en el regazo, demasiado asustado para moverme, demasiado consciente de mis muñecas suaves, los rizos delicados enmarcando mi rostro. Me sentía humillado, pero también seguro. Y tal vez esa era la parte más confusa. No me sentía burlado ni atrapado ni odiado. Me sentía visto. En un momento, ella extendió la mano sobre la mesa, tomó la mía y trazó su pulgar sobre mis nudillos. «Lo estás haciendo maravillosamente», susurró. Miré hacia otro lado, las lágrimas amenazando el borde de mis pestañas porque no sabía qué era más aterrador. El miedo a ser reconocido o la parte creciente de mí que no quería quitarse la peluca nunca más. La casa estaba silenciosa de nuevo. Ella había salido a comprar comestibles o hacer recados. No pregunté. No necesitaba hacerlo. Ahora confiaba en mí. Confiaba en que seguiría el ritmo que había introducido silenciosamente en mi vida. Y lo hice. Estaba de pie en nuestro dormitorio solo, la peluca descansando suavemente en mi cabeza, ligeramente despeinada por el cepillo que ahora usaba diariamente. Mi maquillaje era ligero, práctica ahora. No perfecto, pero suave, natural, familiar. La falda floral que dejó en la cama se balanceaba suavemente alrededor de mis muslos, rozando cálidamente contra la parte superior de mis piernas al caminar. La blusa se adhería a mi figura de manera diferente ahora, más natural, menos como disfraz, más como piel. Me movía más lento que antes, no por miedo, por conciencia, por respeto. Cada paso, cada respiración se sentía elegida, medida, femenina. Y entonces lo vi, el espejo. No había pretendido detenerme. Solo capté el borde de mi reflejo al pasar y me quedé paralizado. Mi aliento se atrapó. Ella estaba allí, no completamente, no perfectamente, pero innegablemente en la suave curva de mi mandíbula. En la delicada curva de mi cadera, en la forma en que mis pestañas proyectaban sombras en mis mejillas, en el collar aún envuelto alrededor de mi garganta como un boto. No había hablado aún. Susurré casi sin querer. Me parezco a ella, y no me refería a mi esposa. Me refería a ella. La versión de mí que había escondido tan profundamente, tan cuidadosamente durante tanto tiempo que olvidé que era real. La puerta principal se abrió detrás de mí. Llaves, pasos, una bolsa de comestibles aterrizando suavemente en la encimera. Ella no gritó. No preguntó dónde estaba. Solo me encontró como siempre. Sentí su presencia antes de ver su reflejo aparecer detrás del mío. Caminó silenciosamente, me rodeó la cintura con los brazos desde atrás y descansó su barbilla ligeramente en mi hombro. Sus ojos encontraron los míos en el espejo, y ninguno de los dos apartó la mirada. No necesitaba preguntar si estaba bien. En cambio, preguntó suavemente, ¿aún quieres volver a la oficina? No hablé. Solo negué con la cabeza, lento, seguro. Ella sonrió. No triunfante, no engreída, tierna. Besó el lado de mi cuello y susurró,
Bien, porque nunca estuviste destinado a ser solo un hombre. Estabas destinado a ser mía. Y en ese espejo, por primera vez, le creí.